Vamos ahora a continuación con una nota muy interesante que les proponemos aquí desde la FM Vive, la 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Muelle. Tenemos un invitado en el estudio de la Vive, es el señor Jorge Cravero, secretario de Salud de la Municipalidad de Las Varillas, pero en este caso particular vamos a hablar un poquito más de temas vinculados al ámbito de la política, que hay mucho de qué hablar. Jorge, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Andrea, muchísimas gracias por la invitación a este hermoso lugar. La verdad que ya he participado de otras entrevistas y realmente un lugar confortable, agradable, así que uno viene con gusto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estuvimos nosotros difundiendo a través de la red de diarios digitales Vive, que hubo un encuentro, inclusive estuvimos leyendo en los principales medios provinciales, un encuentro de Identidad Radical, convocada por Identidad Radical y que convocó también a los otros espacios del radicalismo de Córdoba, en Villa Yardino. Bueno, y ahí estuviste participando, Jorge, inclusive tuviste la oportunidad de ser uno de los que estuvieron exponiendo, ¿no? ¿Cuál ha sido las conclusiones de esta participación? Bueno, yo acepté participar dentro del panel que llevaba un título que era gestión, ¿sí? Por varios motivos, ¿sí? En primer lugar, porque yo creo que la política ha tenido una fuerte intervención durante este tiempo de pandemia. Yo esta nota, si tuviera que ponerle un título, le pondría, por ejemplo, la política y la pandemia. Y voy a tratar de fundamentar el motivo por el que creo que la política ha intervenido y creo que ha intervenido de buena manera. La pandemia llegó con, aparte de generar muchísimo pánico en la población, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, pero también provocó efectos que generaron muchísimos cambios en la vida de quienes padecimos esta pandemia, ¿no? No solamente los varillenses, sino que creo que ha sido a nivel mundial. Para mitigar los efectos adversos de esa pandemia tuvo que intervenir el Estado. Y cuando interviene el Estado, si quiere hacerlo de manera eficaz y eficiente, tiene que hacerlo a través de políticas públicas. Ese es el primer ejemplo que yo pongo de intervención de la política durante esta época de pandemia. El segundo tiene que ver un poco con lo que la Comisión de Expertos permanentemente ha publicado a través de los medios, cuando dicen: nosotros no damos recomendaciones políticas, solamente sugerencias sanitarias. Pero cuando esas recomendaciones o sugerencias sanitarias se terminan transformando a través del Poder Ejecutivo en un decreto de necesidad de urgencia, y el mismo Poder Ejecutivo Nacional pide a las provincias y a los municipios que adhieran, ¿sí?, es un hecho político, porque en definitiva ese DNU, ¿sí?, incluye políticas públicas. Y por suerte, los lineamientos nacionales y provinciales no eclipsaron las decisiones propias que, haciendo uso de la autonomía, el Estado municipal puso en práctica. Políticas públicas locales, ¿sí?, todas tendientes, reitero, a minimizar los efectos adversos de esta pandemia. El tercer punto que creo que refuerza este concepto de la política en la pandemia tiene que ver porque los gastos que se organizaron en todo concepto, no solamente los que se incrementaron en el área de salud, porque sabemos que desde otras áreas también hubo que hacer gastos, se imputaron en una partida de gastos del presupuesto anual de recursos y gastos municipal. O sea, sabemos que la ordenanza madre, que es este presupuesto, es un reflejo de la gestión. La gestión tiene como esencia las políticas públicas, y los gastos que originaron esas políticas públicas se imputaron en ese presupuesto. De tal manera que ahí también encontramos una inserción de la política en la pandemia. Y habría muchos motivos más, pero yo he encontrado un cuarto, y digo,
si en épocas remotas, si durante el siglo XIX, sobre todo en mitad del siglo XIX, en una época conocida como épocas de pandemia, la política participó fuertemente a través de personajes políticos en la toma de acciones, ¿por qué no ahora? Y ahí es donde pongo el primer ejemplo, que tiene que ver con la crisis política que generó la epidemia de cólera a mediados del siglo XIX. El vicepresidente en aquella época, Marcos Paz, muere de cólera. ¿Sí? Las causas era haber enfermado de cólera. Cuando él fallece, el presidente Bartolomé Mitre se encuentra en la guerra de la Triple Alianza, se encuentra en Paraguay. La muerte del vicepresidente generó una crisis política porque el Poder Ejecutivo Nacional quedó acéfalo. En aquel momento, claro, quien reemplazaba al presidente era el vicepresidente, eso decía la Constitución Nacional. Pero cuando los dos estaban inhabilitados o estaban ausentes, no se decía quién lo iba a reemplazar. La modificación de un artículo de la Constitución Nacional, a consecuencia de este hecho, de esta crisis política, es que permitía que, en el caso de ausencias del presidente o el vicepresidente, quien ocupaba el cargo era el presidente provisional del Senado y, en su defecto, el presidente de la Cámara de Diputados, pero eso fue posterior, con la obligación de llamar dentro de los 30 días a elecciones. Fíjese la importancia de la epidemia que generó esa crisis política. Y el otro ejemplo que yo pongo hago referencia a una obra de un pintor uruguayo que es Blanes, una obra que inclusive está prácticamente al comienzo de un libro muy importante de Maximiliano Fiqueprón, que se llama Morir en épocas de pestes, ¿sí? Y en ese cuadro, que lo que quiere transmitir al lector es la tragedia de la epidemia, porque en la obra, en un primer plano, está la madre fallecida y el niño tratando de sobrevivir amamantándose. Pero aparecen, Andrea, en esa misma obra, dos personajes médicos, pero sobre todo las cosas políticas, que son José Roque Pérez y el doctor Manuel Argerich. En un momento muy importante de la Argentina, y usted discúlpeme que nos remontemos a esta época, pero cuando cae Rosas, el Estado Nacional empieza a descentralizarse, a modernizarse y a institucionalizarse. Una cantidad importante de instituciones se crean en diferentes áreas, pero principalmente, como estamos en una época de sucesivas epidemias, muchas de esas instituciones están relacionadas con la salud. Y estos dos personajes que pasaron a la inmortalidad como héroes y mártires, llamados así por los mismos vecinos, eran médicos, pero también eran políticos y participaron de esas instituciones. Fíjese usted que cuando empiezan a encontrar diferencias con el gobierno central, crean por su cuenta y la presiden a la Comisión Popular, una comisión que se crea fundamentalmente con fines políticos. Su campo de acción era la calle. Ellos convocaban en las plazas o en las calles a los vecinos que voluntaria y espontáneamente se presentaban, los ovacionaban y los aplaudían, y en ese lugar hablaban no solo de salud, sino que también hablaban de política. Así que mire de la importancia de la política en épocas de epidemias o de pandemias. Pero muy bien. De eso entonces le tocó hablar a Jorge en el marco de esta reunión allá en Villa Giardino. En el marco de esta reunión hablamos porque hubo que exponer las experiencias locales e intercambiarlas con experiencias de otros municipios. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante. Entonces, cuando uno tiene que hablar de la política y la epidemia, debe encontrar suficientes fundamentos para hacerlo. ¿Por qué, Andrea? Porque todavía hay gente que niega la política en general, la importancia de la política, y en particular de la inserción de la política en la salud. Aquel que dice, no, en la salud la política no se mete.
Entonces, ellos, los que piensan así, ¿sí?, todavía no han fundamentado por qué lo hacen. Yo sí he encontrado suficientes fundamentos como para decir de que hay una fuerte participación de lo político a través de sus actores en épocas de epidemia. Y también hablo de una fotografía, mire, me van a decir, sos cansador con la fotografía, puede ser. Yo estoy seguro que cuando algún escritor narre la epidemia de COVID, va a tomar esa fotografía y la va a utilizar como portada, como tapa, o en alguna hoja va a aparecer. Es la fotografía que tiene un mensaje intrínseco. ¿Usted se acuerda cuando se inicia la situación de pandemia, que había generado un montón de incertidumbres? Hay una reunión previa en el Palacio Municipal y se decide por unanimidad tomarse una fotografía. Gran parte del personal de salud, los directivos del sector privado de la salud, los directores de las clínicas acompañados de algunos médicos más, el señor intendente municipal y algunos funcionarios, representantes de la salud y representantes de la política, que en su mensaje intrínseco dice: aquí estamos unidos, estamos en equipo, ante una situación difícil de solucionar, que nos va a sorprender en un montón de aspectos, pero quédense tranquilos los varillenses, estamos para cuidarlos. En nuestras recorridas en esto del trabajo en territorio, de ir a ver al enfermo, de ir a hisopar al sintomático. Hasta la casa, directamente me acuerdo que iban así todos vestidos de astronauta, decíamos nosotros, y bueno, y ahí estaban, domicilios, sí, instituciones, comercios. Cuando nadie salía, ustedes estaban. Lugares públicos. Sí. ¿Sabe qué nos decía la gente? Mire si habría sido fuerte el mensaje de la fotografía. Cuando nos recibía, cuando nos despedía, nos decía: gracias por cuidarnos. Claro. Y ese era el mensaje que los médicos, juntos y al lado de los funcionarios públicos, políticos, quisieron transmitir. Y lo lograron hacer. Fíjese la cantidad de ejemplos de tinte político que yo utilizo justamente para fundamentar de la importancia de la política en esta situación tan trágica, ¿no?, tan lamentable para el mundo en general, pero también para los varillenses. Lo que yo digo es tampoco irnos a los extremos, ¿no?, al momento de narrarla, porque a ver, la historia de la epidemia es la historia de la manera que uno lo vaya a narrar. Hoy todavía no tenemos ni historiadores que se hayan sentado a escribir, ni pintores que hayan hecho un óleo, ni escultores que hayan hecho un monumento, ni cineastas que hayan hecho un guión cinematográfico, ni documentalistas que hayan hecho un documento. Pero alguien tiene que narrarla la historia. ¿Y sabe quién la está narrando? Los vecinos, ustedes, los periodistas, ¿sí?, los médicos y los políticos. Uh-huh. Ahora, lo que no debemos hacer es caer en los extremos, ni simplificar la situación creyendo de que la historia de la epidemia se narra con una placa diaria donde todos donde figuran la cantidad de hisopados, acumulados, muertos y demás, ni tampoco irnos al extremo de tener que narrar la pandemia de COVID-19 de tal manera que se aborte, ¿sí?, u obture otros acontecimientos importantes que ocurren, ¿sí?, en la ciudad. De allí la importancia de poderla narrar en conjunto, porque si hay algo que nosotros debemos hacer hasta que venga todo lo otro, ¿sí?, el libro, la escultura y demás, es que la pandemia no caiga en el olvido, porque en la medida que caiga en el olvido, nos lleva también a descuidarnos, ¿sí? Y el descuido hoy lamentablemente es peligroso, porque la pandemia, a pesar de todos sus cambios, todavía está vigente. Todavía está vigente, sí. Y bueno, escuchándolo atentamente, mire, qué interesante esto que han estado hablando ahí en esta mesa, cómo ha servido la pandemia para confirmar muchas vocaciones, porque el político sí confirmó su vocación de servicio a la comunidad, porque el que no estaba muy convencido, estaba solo en las buenas,
¿no? Bajo la alfombra, se quedó. Nos ha puesto a prueba. Sí, nos ha puesto a prueba. Indudablemente sí. nos ha hecho. Y en el caso de la medicina también parece extraño, pero hay algunos médicos que, no digo de acá, pero que bueno, no pudieron, o sea, no pudieron hacer lo que yo vi que en el caso suyo y muchos de gente también que lo acompaña, a usted, Jorge, ir a hacer lo que tenía que hacer arriesgando la salud. En las varillas yo he visto a gente que lo ha hecho y he visto a gente que se quedó más cómoda en su casa. Sí, nosotros. Eso también. Yo me acuerdo hay que cuando. Tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo cuando llegaba esta pandemia, la gran preocupación de los médicos que tenía que ver con porque era el tema que se hablaba, o sea, el colapso en el sistema de salud. Sí. Era una gran preocupación. Terrible era. Mire, fue tal el compromiso de los médicos locales, fue tal la organización, fue tal la coordinación, fue tal la responsabilidad, que si bien en algunos momentos preocupó la situación, nunca llegó a ese colapso. Mire la importancia. Hoy estamos en una situación totalmente diferente. Sabemos que las internaciones son muchos menos, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de la población vacunada, ¿sí? Eso científicamente está comprobado, que en el caso de que esa población llegase a contagiarse, ¿sí? El índice de letalidad ha bajado de manera considerable y a lo sumo puede llegar a cursar una enfermedad de manera leve, inclusive hasta asintomática. Pero en aquella época, de las grandes colas de la gente para testearse, de la incertidumbre en los centros de testeo, esto de que estoy con estos síntomas, me tengo que hisopar o no, si soy positivo, ¿cuántos días de aislamiento? Estuve con la vecina que dio positivo, estuve tomando mate, estuve 2 minutos, tenía el barbijo, no lo tenía. Fue un momento de incertidumbre muy grande, porque la gente de a poco se fue concientizando que esta enfermedad, como podía cursarse de manera leve o moderada, también se podía cursar de manera grave, e inclusive venía acompañada de la muerte. ¿Sí? La concientización de la gente y el compromiso de cumplir con las medidas preventivas básicas hizo también de que uno la pudiese controlar. O sea, no hay posibilidades de afrontar solamente con infraestructura, ¿sí?, una pandemia, sino que tiene que haber un fuerte compromiso desde lo social, porque usted se puede gastar el tiempo dando recomendaciones, pero si después esas recomendaciones no se cumplen, lamentablemente los resultados no van a ser buenos. Hemos tenido, en la mayoría de los casos, hay que hacer la salvedad, una concientización de la población que se transmitió en un compromiso social que nos ayudó a médicos, políticos, periodistas y demás, ¿sí?, justamente a lograr ese objetivo de mitigar de alguna manera los efectos adversos colaterales que produjo esta pandemia. Y de ayudarnos, porque ustedes, yo les destaco, más allá del trabajo que tenían que realizar, estaban ahí con el buen trato, con la sonrisa, entendiendo que quizás el abuelo o la abuela que se iba a vacunar por primera vez tenía mucho miedo, incertidumbre, y bueno, y había que estar acompañándolo, y quizás hacía tanto tiempo que no salía que estaba hasta medio mareado, hacía tanto que no veía tanta gente, los niños, los adolescentes, los veíamos cuando tenían que ir a hisoparse, tenían también ellos miedo con todo lo que se escuchaba. Todo esto se fue observando, ¿no? Y cómo fuimos aprendiendo. Sí, fue Andrea, sí. Yo sí tengo que resumirla, fue de mucho pánico y de mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿sí? Y muchas veces no saber qué hacer. Por eso no te tiene que molestar que el teléfono te suene a las 3 de la mañana. Claro, en su vida personal, eso le quiero preguntar. ¿Cómo hizo Jorge usted? La gente cuando me llamaba a las 2:30 de la mañana o 3 de la mañana, ¿qué ocurrió? No era para preguntarme cosas que no tengan que ver con la pandemia. Era de esto, mire, me desperté con estos síntomas, ¿qué hago? Claro. Mire, me avisaron de que tal persona dio positivo y yo estuve con ella. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Me tengo que aislar? ¿Cuántos días?
El temor a perder el trabajo, Andrea. También. Esto de que, ¿digo que soy contacto estrecho o no digo? Porque si digo, estoy colaborando con la situación epidemiológica de la ciudad, ¿sí? Pero no puedo ir a trabajar. Pero si no, sí. pero si no puedo ir a trabajar, sí, problemas en el trabajo, y faltar 14 días por contacto estrecho, ¿qué me va a decir el patrón o el empleador? ¿Va a considerar mi situación o me va a decir que lamentablemente no me necesita más? O sea, toda esa incertidumbre, todo ese miedo, todo ese pánico actuó de manera permanente y continúa, ¿sí? Y bueno, y cuando había que llamar a alguien, había que llamar a un médico o a un funcionario. Claro, y ahí lo estaban llamando. Y ahí nos estaban llamando. Entonces... ¿Y lo habló en familia, Jorge, usted, por ejemplo? Porque yo, mi tarea periodística, yo la hablé en la familia. Porque nosotros también teníamos que ir a hacer las conferencias, mucho menor exposición, por supuesto, pero había que salir. Por eso éramos también esenciales. Y bueno, lo hablé con mi esposo, con mis hijos, y bueno, a ver cómo hacíamos. Y bueno, ellos ya saben, me conocen y dicen, bueno, es tu trabajo, es lo que tenés que hacer. Entonces yo iba totalmente tranquila. En el caso suyo, ¿su esposa lo acompañó? Sí, por supuesto, siempre. Siempre. Me acompaña desde hace mucho tiempo, claro, porque sabe cuál es la función del político. Yo no escondo mi condición de política, para nada. Yo soy un político desde que me levanto hasta que me voy a dormir, que quiere hacer las cosas lo mejor posible, porque yo entiendo de que la herramienta o el instrumento de la política sirve. Ahora, depende cómo usted lo vaya a aplicar. Y después me obligó a hablarlo en familia, porque yo tengo 2 familiares que murieron. Mi primo de 45 años fue COVID positivo, superó esa instancia, pero no tengo ninguna duda que por los efectos colaterales del COVID falleció con 45 años. Y mi madre, que nunca tuvo COVID, estoy segura de que cuando falleció, los efectos colaterales de esta enfermedad aceleraron este desenlace trágico. Porque después de jubilada, pudiendo hacer un montón de cosas, todas esas cosas las tuvo que dejar de hacer en un momento porque tuvo que aislarse. Sí. Entonces, lo entiendo. No solamente son los muertos por COVID, son los muertos también por los efectos colaterales de la enfermedad. Por eso yo termino todas mis exposiciones, y cuando usted lo disponga así, hablando de la muerte. Así que espero que cuando cerremos la nota, bien, para el mensaje que para toda la gente, para un mensaje final. Claro. Yo soy una convencida, igual que usted dice, estoy totalmente en contra, pero siempre lo estuve, de que se vayan todos, los políticos son todos iguales, la Argentina no se arregla más. No, nos posicionémonos, yo también me posiciono, no, yo creo que no, yo creo que realmente nos ayudó mucho pasar de la mejor manera posible el esfuerzo de nuestros políticos, por lo menos los políticos que nosotros vimos acá. Inclusive hasta los vi dejando de lado diferencias que por ahí en otros tiempos estaban como más marcadas. Los vi trabajando en conjunto, gobierno acá de la municipalidad, que ustedes con el gobierno provincial. Sí, por supuesto. Yo recuerdo cuando que se comunicaban, que necesitaban para el testeo, que necesitaban, bueno, todo lo que fueron necesitando, y las verdad hemos tenido muchísimo de eso también. Y esto es algo que a mí me dio tranquilidad. Mucha tranquilidad. Muchos de los insumos que se necesitan, que tienen un costo importante, provenían de la provincia. Inclusive usted se acordará que algunos operativos detectar se realizaron en lugares públicos con la presencia de personal del Hospital Iturraspe, en algunos casos del Hospital Iturraspe de San Francisco, y otros inclusive del Ministerio de Salud de la provincia. Quiero dejar en claro lo siguiente, Andrea, cuando yo hablo de equipo de salud, hablo de todos, ¿no? O sea, hablo de los médicos, pero hablo de los enfermeros, de los administrativos, de los cocineros, porque, o sea, todos tuvieron que adaptarse. Que tienen que limpiar ahí. Del personal de limpieza, de los ambulancieros, de todos,
de todo, con distintas responsabilidades, por supuesto, pero de todo. Fue un trabajo en conjunto, ¿sí? Eso creo que llevó tranquilidad a la población, en cierta manera, ¿sí? El ver de que había un fuerte compromiso, reitero, no solamente de algunos funcionarios, sino también del equipo de salud en su conjunto, ¿sí? En su conjunto. Y nos hablábamos, se hablaban mucho, no es necesario. Con el sector privado, con el doctor Isaurralde, con el doctor Lupi, con todo, con Pablo Puente, no me quiero olvidar, por favor, de ninguno, con Seba Kujinki, con el doctor Bertorello, con el Guillermo Manet, con todo, porque los conozco a todos. Había hablado... El doctor Tonini, que estaba el también... Doctor Tonini, no quiero olvidarme de nadie, por favor, doctores, porque saben que hablo con todos. Todos los doctores. Lo justo y necesario. Jorge, necesito esto, ¿en qué puedo ayudar? Doctor, necesitamos esto, ¿en qué pueden ayudar? Eso fue, o sea, lo justo y necesario. Y reitero, creo que esa primera reunión significó que cada uno supiera qué es lo que tuviera que hacer. Los médicos desde mucho tiempo saben, porque son especialistas en el arte de curar, ¿sí? Pero ellos, más allá de algunas dudas, que se las fueron despejando con el transcurrir de la pandemia, todos fuimos aprendiendo. Fue una época de aprendizaje también. Los infectólogos, virólogos de muchísima trascendencia, epidemiólogos, siempre decían que los sorprendían algunas cosas y debían actualizarse porque seguían estudiando. Bueno, los médicos de acá hicieron eso. Y bueno, y creo que el haber dejado clara la función de cada uno en esta situación permitió que nos organizáramos, que coordináramos acciones y que bueno, y que pudiéramos evaluar resultados con el tiempo. En definitiva, la puesta en práctica de algunas acciones era planificación, ejecución, evaluación de resultados. Creo que los resultados están a la vista. Son buenos. Yo creo que sí. Los números son buenos, Andrea. Cuando yo hago referencia, a la placa, que digo, no caigamos en ese simplismo, no digo que los números no sean importantes. La gente en su estado telefónico tenía la placa todos los días. La gente se levantaba, ponía la radio para escuchar la placa. Produce un impacto social fuerte. Cuando yo hago referencia a este libro, el autor empieza con una frase donde menciona los 13.000 muertos en Buenos Aires por la epidemia de fiebre amarilla. O sea que el autor del libro busca impactar al lector a través del número. 13.000 fallecidos, dice, cuando comienza el libro. O sea que el número tiene su importancia, ¿sí? Pero hay otras cosas más que hay que narrar en la epidemia, que lo da la experiencia de vivirla, la experiencia del contacto permanente con el vecino. Eso es lo que permite narrar justamente. Le reitero, la historia de la epidemia es la historia de la manera en que uno la narra. En los años de políticos, porque yo he hecho coberturas a consejos deliberantes y estuvo Jorge Cravero, secretario de gobierno. ¿Esta fue la experiencia más intensa, sí, sin ninguna duda, de cercanía con el vecino? Sin ninguna duda, pero no solamente intensa, productiva, gratificante, sí, empática, el dolor del otro en el funcionario, sí, o sea, es desgarradora la pandemia, ¿sí? El solo hecho de pensar que murieron 54 varillenses es suficiente para conceptuarla como desoladora, trágica. O sea, narrar una epidemia es narrar una catástrofe, Andrea. ¿Sí? 54 varillenses se fueron por esta pandemia. Así como los 13.000 que impactan del autor del libro, nos tiene que impactar las 54 muertes, otras cosas también, pero las 54 muertes tienen que estar en la memoria colectiva de los varillenses, porque es una manera de recordarlo, de respetarlos. ¿Sí? Si me permite, ¿estamos para concluir la nota? Estamos, bueno, sí. ¿Por qué dejo para último momento esto? Porque hace referencia justamente a los 54 varillenses fallecidos. La pandemia o la epidemia de cólera de aquella época o de fiebre amarilla trastocó algunos rituales fúnebres.
que yo no quiero caer en anacronismo, lo que peor se puede hacer en esto es caer en anacronismo, pero sí he encontrado algunas similitudes. Esos rituales fúnebres a los que yo hago referencia todavía tienen vigencia hoy. En aquella época, morir dignamente era la escena donde el moribundo en su cama, en su dormitorio, ¿sí?, transcurría desde la agonía hasta su fallecimiento en compañía de sus seres queridos. El familiar y el amigo estaban al lado de él durante ese procedimiento de agonía hasta fallecer. Muchos morían en soledad, ¿por qué? Porque los mismos familiares, así como la gente huía de algunos lugares de Buenos Aires para no contagiarse y morir, muchos familiares no querían contagiarse y dejaban a su familiar solo, muriendo en la soledad absoluta. Morir en la soledad absoluta era en aquel momento indigno. Era en aquel momento indigno. Y ahí es donde yo rescato este concepto. ¿Cómo murieron los 54 varillenses, Andrea? ¿Dignamente, si aplicamos aquel concepto, o indignamente? No es que los fallecidos por COVID terminaban en un lugar aislado, donde algunos familiares afortunados podían verlo a través de un vidrio, y después ese familiar se lo entregaban o en una bolsa, en un ataúd cerrado, o en algunos de los casos en una urna, porque eran sus cenizas, porque terminaban... ¿Cómo terminaron sus vidas esos 54 varillenses? ¿Digna o indignamente? Entonces, si aplicamos ese concepto y dijeron que murieron indignamente, ¿cómo no va a ser necesario narrar la historia de la epidemia, ¿sí?, para grabarla en la memoria colectiva de los varillenses, por respeto a los fallecidos y por respeto a sus familiares? Mire, me emocioné hoy, espero no hacerlo ahora. Me invitaron mis queridas docentes del Rivadavia. Mis queridas docentes son todas, porque mi madre fue docente. Y hoy me invitaron en el Colegio Rivadavia a charlar con los chicos de 10 años. Y yo todas mis exposiciones las cierro con este ejemplo, ¿sí? Y cuando termino, porque un niño me pregunta, me dice, ¿qué es lo más feo de la pandemia para usted? Y le digo, yo te lo voy a explicar cuando cierre la exposición. Le digo, pero te voy a llevar al siglo XIX para explicártelo. Y el chico, me hizo. Cuando le expliqué, le digo, ¿quedaste convencido? Sí. Y un chico de 10 años que estaba allá atrás me levantó la mano y me dice, señor Cravero, mi abuela murió de esa manera. Claro. Parecido. Claro. Gracias, Andrea. Y este tema de contarlo, Jorge, le quiero preguntar, ¿a usted cómo le gustaría que las varillas tuvieron la oportunidad, como comunidad, ¿no? También de... Que tenga un libro, que tenga un monumento, que tenga un guión cinematográfico, que tenga un documental, que tenga una pintura. Esa pintura a la que yo le hago referencia, usted ve la pintura en el libro de Maximiliano y ya se imagina cómo va a ser el contenido del libro. Bien. Más allá de que fue una pintura con muchas críticas, ¿no? Pero ahí estaba la muerte, la tragedia, la muerte de la mamá y el niño, el médico, el político, el lugar privado, más allá del lugar público. Usted ve la imagen, ve ese óleo de Blanes y se imagina el contenido del libro. Ojalá que todos, cada uno desde su profesión, se animen a narrar esta historia. Esperemos, hay gente muy talentosa que lo va a hacer muy bien. Por favor. Jorge, con esto lo dejo. La fuerza para todos los días. Ahora estamos como en un descansito, ¿no? Pero Omicron, todo lo que vemos, Alemania, bueno, todo lo que estamos escuchando. ¿De dónde la fuerza para lucharla todos los días? Todos los días. Y siempre con este mensaje, a seguir cuidándonos, ¿sí? Recomendaciones de las autoridades sanitarias superiores, pero también ya lo tenemos, o sea, ya está comprobado, o sea, uso de barbijo, evitar aglomeraciones, el distanciamiento, tratar de reunirnos en lugares abiertos, si son lugares cerrados, que haya ventilación cruzada, higiene de manos, y bla, y bla, y bla, y bla. Todo lo que sabemos puesto en práctica. En la teoría solamente nos sirve, es teoría y práctica.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, por haber estado acá. Espero que la nota haya sido productiva. Yo creo que sí. Y le agradezco a usted, porque esto de narrar la historia, esto ha tenido que ver un poco con esto. Creo que entre los dos hemos narrado una partecita de la historia. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y usted la narró muy bien, realmente. Jorge Cravero, aquí en la tarde de la FM Vive.